Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Para empezar, debo recordar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el imperio por el crimen de lesa majestad. Sus seguidores, después de su muerte, le concedieron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue convertido en el dedo de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 32 al 34, dice cuanto sigue. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echado fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. En esa época se creía que los demonios causaban las enfermedades, y por eso el redactor de la narrativa identifica al mudo con un endemoniado. Con ese diagnóstico, el mudo fue llevado para ser exorcizado y sanado por Jesús el Galileo, el especialista en problemas del habla, un fonoaudiólogo divino que echó fuera al demonio y el mudo habló. El escritor resalta la reacción de la gente que presenció el supuesto milagro, cuya opinión unánime fue, nunca se ha visto cosa semejante en Israel, la que contrasta con el juicio de los fariseos, que Jesús, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. El diccionario Strong de palabras originales de la Biblia señala que el término príncipe proviene del griego archon y que se aplica a quien está primero en el rango o poder, un principal, príncipe, soberano, gobernante, hombre principal, magistrado, autoridad. De modo que el arconte o príncipe de los demonios, según los fariseos, es el que operaba en Jesús para expulsar al demonio que impedía al mudo que hablara. En la creencia judía, el príncipe de los demonios tiene nombre y es mencionado por el evangelista Marcos en el capítulo 3, versículos 20 al 24. Dice allí, vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre de modo que no podían comer. Se enteraron los parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebul y por el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. En este texto, Jesús es presentado como un loco y endemoniado. A los ojos de sus parientes, Jesús no está bien, es un desajustado mental. Y para los escribas, Jesús está poseído por el príncipe de los demonios, porque el exorcismo consiste en la capacidad de dominar a las entidades espirituales malignas, y por lo tanto, la acusación formulada por los escribas es que Jesús practicaba la brujería. Beelzebul, nombre del príncipe de los demonios, significa señor del estiércol o de las moscas, una variación despectiva del nombre del dios de Ecrón, Baal-Zebut. Segunda de Reyes capítulo 1 versículos 1 y 2 dice, tras la muerte de Ahab, Moab se rebeló contra Israel. Ocosías cayó del balcón de su cámara alta en Samaria y quedó malherido. Envió mensajeros diciéndoles, vayan a consultar a Baal-Zebut, el dios de Ecrón, para saber si me repondré de estas heridas. Baal significa señor o dueño o propietario o amo, atributos que fueron transferidos al Dios de los judíos Yahvé y posteriormente al Dios de los cristianos, a Jesús de Galilea, el Cristo de Pablo. El nombre Baal-Zebub significa el señor de la casa o de la morada o de la habitación y es el dios ugarítico de Ecrón. En la fase posexílica, cuando la élite sacerdotal judaíta impuso al pueblo al dios Yahvé, transfirió los atributos de todos los dioses cananeos al dios Yahvé,
y empezó a perseguir, a demonizar y a ridiculizar a los dioses que sus abuelos adoraban en el templo de Salomón. Así, el nombre del dios Baal-Zebub, que significa señor de la casa o morada o habitación, el régimen sacerdotal judaíta cambió por Baal-Zebul, que significa Baal del estiércol o de las moscas, un apelativo despreciativo para el dios oficial de Ecrón. Esta manipulación sacerdotal caló hondo en la creencia judía y quedó registrado en el Testamento de Salomón, en el capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice allí: Ornías tomó el anillo, se fue a donde Belzebud y le dijo: Vamos, te llama Salomón. Pero Belzebud le replicó: Dime, ¿quién es ese Salomón del que me hablas? Entonces Ornías arrojó el anillo al pecho de Belzebud y dijo: Te llama Salomón, el rey. Dio un grito Belzebud como si escapara de un gran fuego ardiente, y levantándose, le siguió muy a pesar y vino a donde yo estaba. Cuando vi que venía el príncipe de los demonios, glorifiqué así a Dios. Bendito eres, Señor Dios Todopoderoso, que otorgas a tu siervo Salomón la sabiduría compañera de tus tronos, y has puesto bajo mis órdenes a toda la potencia de los demonios. Le pregunté: ¿Quién eres tú? El diablo respondió: Yo soy Beelzebul, príncipe de los demonios. Jesús de Galilea no solo es asociado con el príncipe de los demonios, sino también con el rey Salomón, quien, según la creencia judía, practicaba la magia. Mateo capítulo 12, versículo 42 dice que la reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús se considera superior al rey Salomón, y esa confesión le da la razón a los escribas y fariseos, quienes le acusan de practicar la hechicería, una actividad prohibida por la ley judía, según Deuteronomio capítulo 18, versículo 10. Dice el texto: No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación ni hechicería, esto es, que sea sortílego o hechicero. Así que Jesús el Galileo trata de explicar y justificar su poder para expulsar demonios. Marcos capítulo 3, versículos 23 al 26, dice que él, Jesús, llamándolos junto a sí, les decía en parábolas: ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede subsistir. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá subsistir. Y si Satanás se ha alzado contra sí mismo y está dividido, no puede subsistir, pues ha llegado su fin. Ante la doble acusación de estar poseído por el príncipe de los demonios y de practicar la brujería bajo el poder de Belcebú, Jesús se defiende con el empleo de una parábola en la que argumenta que Satanás no puede expulsarse a sí mismo, porque si lo hiciera, sería su fin. Con este planteo, Jesús intenta esconder la realidad y zafarse de sus acusadores, afirmando que Beelzebú no se expulsa a sí mismo, sino que expulsa a la gente que operaba en el cuerpo del mudo. Con su parábola, Jesús no pudo ocultar que Beelzebú, a través del exorcista Galileo, intervino en la liberación y sanación del mudo. Dicho de otro modo, el reino del príncipe de los demonios no está dividido, y Belcebú lo demuestra al ordenar al demonio que impedía que el mudo hablara para que lo dejara. Pero Jesús el Galileo fue el instrumento de Belcebú, instrumento para desalojar al maligno del cuerpo del mudo y recuperar el habla. Lo cierto es que Jesús sigue sin poder anular la acusación de practicar brujería, poseído por el príncipe de los demonios. Pero Jesús no desiste y en su esfuerzo por convencer a sus acusadores, concluye en Marcos capítulo 3, versículo 27 lo siguiente: Nadie puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus pertenencias, si no ata primero al fuerte. Entonces podrá saquear su casa.
Note que con esta idea, Jesús se ubica por encima de Belcebú, el príncipe de los demonios, señalando que el Galileo es más poderoso y que lo demostró al desalojar al demonio que habitaba en el cuerpo del mudo. Supuestamente Belcebú primero fue atado por Jesús y recién entonces pudo saquear una de sus pertenencias, el cuerpo del mudo. La idea de atar a Beelzebú, el príncipe de los demonios, encontramos en el Testamento de Salomón, en el capítulo 3, versículos 6 y 7. En la narrativa, dice Salomón, le pregunté, ¿quién eres tú? El diablo respondió, yo soy Beelzebú, príncipe de los demonios. Le pedí entonces insistentemente que se sentara junto a mí y me mostrara la forma de los demonios. Él me prometió traerme atados a todos los espíritus impuros. Entonces yo glorifiqué de nuevo al Dios del cielo y tierra, dándole gracias por todo. Note lo que dice, Él me prometió traerme atados a todos los espíritus impuros. El testamento de Salomón, escrito en el siglo I, pudo haber sido la fuente del evangelista. El libro describe cómo se le permitió a Salomón construir su templo al mandar sobre los demonios por medio de un anillo mágico que le fue confiado por el arcángel Miguel. Según el relato del mudo exorcizado que originó la acusación de los escribas y fariseos de que Jesús el Galileo practicaba la brujería y violaba la ley de Yahvé, encontramos en Lucas capítulo 11, versículos 19 y 20. Dice Jesús, pues si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. La parábola de Jesús no convenció a los escribas y fariseos, como tampoco convenció su declaración de ser superior al rey Salomón, tanto en la sabiduría de las artes mágicas como en otra sabiduría. Eso le obligó a recurrir a un tercer argumento delante de sus acusadores, que por el dedo de Dios expulsa a los demonios. De esta manera, dejaría sin palabras a sus querellantes y evitaría ser condenado por la ley de Moisés por la práctica de brujería. Con esta afirmación, Jesús aclara que echa fuera a los demonios por medio del dedo de Dios y no por Beelzebú. Pero el evangelista, en su afán de enaltecer a Jesús, le pone en el mismo nivel de Moisés, pero lo único que consigue es embarrar aún más al Galileo en el lodo acumulado por su discurso teológico defensivo. Porque en Éxodo capítulo 8, versículo 19, dice que entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Los redactores de la leyenda del Éxodo le hacen decir a los hechiceros egipcios que se trata del dedo de Dios, del Dios Yahvé, el Dios de los judaítas. En esa narrativa fantasiosa, cuando los egipcios realizan una señal, se atribuye a los hechiceros, pero cuando Moisés repite exactamente la misma señal, se dice que es un milagro de Yahvé. En nuestros días se emplea el mismo mecanismo. Cuando un milagro ocurre en la carpa de los evangélicos, le atribuyen automáticamente al Cristo de Pablo o al Espíritu Santo. Pero si el milagro ocurre en la tienda de los católicos, los evangélicos le atribuyen a Satanás o a sus demonios. Es la hipocresía perpetua de la religión. De modo que Jesús sacó su última carta defensiva y, sin embargo, con ella comprueba que es un Mesías hechicero, un curandero exorcista. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación de la escritora chilena Isabel Allende. Las creencias propias se llaman religión, la de los demás, superstición. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.